el mundo la gente sigue la religión. Y en la iglesia hablan de su propio interés. Aunque Dios sigue mirando a esas almas que enfermas se hallan en medio de la oscuridad. Dios preparó a los discípulos que son únicos y salvan la época. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Él nos dio el secreto que el mundo no puede ver. Yo tengo el poder que Dios hace hoy descender, protegiéndome con el respaldo celestial, gozando siempre del reino de nuestro Señor. Dios encargó a los discípulos que en esta época permanecerán. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Aunque todo lo que siempre debes disfrutar, que sus nombres en los cielos escritos están. Los discípulos en el mundo salvan 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones, los siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones, como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Eternos discípulos de nuestro Señor. Amén.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a alabar a Dios con el himno En Jesucristo se halla la paz. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Viendo en la lucha falta la fe, y el alma a veces desfallece. Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Demos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí vendrá al fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Cristo es guía de mi vida. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer, nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender. Paz, consuelo y vida eterna, por la fe yo tengo en Él, y con Él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel, y con Él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo afán. En las pruebas me da gracia, es de mi alma el vivo pan. Si de sed
estoy sufriendo. Si mi paso lento va, Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Cristo es guía de mi vida, oh qué plenitud de amor. En su hogar celeste ofrece dar descanso al Salvador. Cuando de este mundo parta, viviré con él, yo sé. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Amén. La palabra de hoy para esta semana la podemos encontrar en Jeremías 33, del 1 al 3. Muy bien, lo tenemos en pantalla, por lo que os invito a que podamos leerlo todos juntos. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. El título del mensaje de hoy, de esta semana, es Encuentra mi respuesta 25. En este año 2023, como he dicho también al empezar el culto, es el año donde tenemos como lema la respuesta de 25 horas, la respuesta 25. Entonces, rápidamente, cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, debe organizar esta palabra y encontrar esa palabra organizada ya para sus vidas, para que durante todo el año estemos viendo las respuestas de Dios. El año pasado, Dios nos dio el lema de las 24 horas. A través de nuestras 24 horas, a través de durante todo un año, Dios, ¿qué ha estado haciendo? Dios ha preparado nuestros sistemas espirituales a través del culto, a través del dar a pan entre semana, a través de mi tiempo personal con Dios. ¿Para qué? Para que 24 horas, o por lo menos durante el día, pueda estar continuamente pensando qué es el Evangelio, como ha orado Chonmin también, que podamos estar conectando todos los conflictos, todo lo que nos ocurre, ¿a qué? Al Evangelio. Realmente a ver y que todo nos lleve a tomar la conclusión en Cristo. Eso fue el año pasado. Y ya este año es un año de respuestas. Es un año donde tenemos que recibir respuestas continuamente, hasta el punto de que sea el año donde no nos dé tiempo a hablar de las dificultades. ¿Por qué? Es que Dios está obrando tanto. Que sea el año donde todo conflicto, crisis, problema os lleve a una respuesta más grande, porque Dios es así. De verdad que nuestro Dios, que es todopoderoso, que es el creador, está con nosotros. Y Él tiene tanto poder que puede hacer que la mayor crisis sea tu mayor bendición. Puede ser que tu problema se convierta en tu mejor plataforma. Ese es nuestro Dios. Para ello necesitamos recibir gracia. Si estamos llenos de la gracia de Dios, a través de la fe podréis ver todo como respuestas. Que sea un año donde podáis entender esta palabra y disfrutar de esta palabra. Con estos sistemas espirituales, el culto, mi tiempo personal diario con Dios, los darapanes o entre semana, es un tiempo donde rápidamente tenemos que cambiar nuestro pensamiento y poder entrar en esta respuesta de 25 horas. Entonces, ¿cuál es la respuesta de 25 horas? Organizando una vez más el mensaje para este año 2023.
La respuesta de 25 horas, el pastor Río nos habló de que son dos cosas. Primero, el horario de Dios. La respuesta a 25 horas es el horario de Dios. ¿Qué quiere decir? Lo que hoy está ocurriendo en mi vida, lo que hoy viene a mi vida. Ahí hay un horario de Dios. En medio de ese horario de Dios está tu respuesta de 25 horas. Y también las 25 horas no es otra cosa, sino que es lo que es de Dios. Tenemos que encontrar esto continuamente. Si yo lo veo todo por la gracia de Dios, si yo estoy lleno de la gracia de Dios, todo podré empezar a ver el horario de Dios. Si yo recibo la gracia de Dios y tengo fe, podré empezar a ver que hay un horario de Dios en todas las cosas. También para tu problema, también para tu crisis, también para tu dificultad. Hay un horario de Dios. Hay una razón por la que Dios permite que tú estés caminando por el camino que hoy estás caminando. Por eso os bendigo para que podáis aferraros a esta palabra. Si no lo creo, no lo podré ver. Si realmente no creo que Dios tiene un horario, que Dios tiene un plan en medio de toda situación, no podré ver cuál es ese plan. En el momento que tengo fe en Dios, veréis rápidamente la respuesta, el por qué Dios permite todas las cosas. Dios, nuestro Dios, es un Dios que quiere darte la respuesta. No es un Dios que quiere traerte problemas. No es un Dios que quiere darte el problema a tu vida. Dios es un Dios que quiere traer respuesta, bendición a nuestras vidas. Pero la realidad es que vivimos en medio de muchas dificultades. Parecen que no vienen respuestas, sino que vienen crisis, vienen problemas familiares, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas con la relación con las personas, caemos en conflictos, conflictos en la iglesia, conflictos fuera de la iglesia. Parece que nuestra vida está rodeado de todas estas situaciones más que respuestas. ¿Por qué todo esto ocurre? Dios quiere que rápidamente tomes una conclusión en Cristo. A través de todas las circunstancias, a través de todas las limitaciones que te estás encontrando, Dios ¿qué quiere? Que te des cuenta de que si no es por su gracia, de que si no es porque Él obra en ti, es imposible. Es imposible. Por eso os bendigo para que a través de todas las situaciones no seáis engañados en la situación, sino que os aferréis a que Cristo puede obrar, a que Cristo es la respuesta. Lo voy a hablar en la conclusión, en el Salmos 92:5. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? David confesaba esto. En el momento que uno empieza a creer en Dios, empieza a ver las grandes obras que Dios hace en nuestras vidas. Os bendigo para que seáis testigos de esta verdad. Dios permite que ocurran cosas para que recibáis la mejor respuesta. Dios permite que ocurran cosas para que edifiquéis vuestra vida sobre esa roca que es Cristo. Entonces no os derrumbaréis. Por esto, en medio de estas situaciones, desafía con lo espiritual. Este año el pastor Río nos ha dicho eso. Cuando os encontréis con la limitación, cuando os encontréis con vuestro problema que es absolutamente imposible de solucionar, ahí desafía en lo espiritual, desafía aferrándote a Cristo, desafía haciendo una oración a Cristo para que te ayude. Clama a Él y verás que Él realmente te responde. ¿Qué es la dificultad totalmente imposible? ¿Qué es esta crisis? Pues está muy claro. Aquello que yo no puedo solucionar por mí mismo. Ese problema que se repite. Ese problema que me tiene atado. Que parece que es un destino que se repite en mi vida. Que se ha repetido en mi línea familiar. Una crisis que no tiene nada que ver conmigo, pero que viene a mi vida. No puedo salir de ahí, no puedo escapar de ahí porque no depende de mí. Esa situación en la que si pudiéramos apretar un botón para salir, saldríamos, pero que no puede ser porque no hay botón. Eso es la crisis, eso es totalmente lo imposible. Ahí es donde tienes que desafiar espiritualmente. ¿Cómo? Poniendo esto en oración delante de Dios, aferrándote a Cristo, aferrándote a su promesa. Dios cada semana te va a dar la palabra, aférrate a esto y veréis cómo Dios te da la respuesta de 25 horas. La respuesta de 25 horas es algo que Dios puede dar.
viene del cielo, como la llenura del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva, en Hechos 2, ellos solo estaban reunidos en oración. ¿Con qué dirección? Con la conclusión de que Jesús era el Cristo, que su muerte en la cruz fue la muerte para abrir ese camino de salvación, por todos nuestros pecados, para librarnos del destino del infierno, sabiendo que Él era Dios. Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, esos discípulos, también nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Que aquellos que le creyeron, que creyeron en su nombre, aquellos que le recibieron, nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios, vosotros, aquellos que habéis recibido a Cristo, que le habéis creído a Él, como que es el Hijo de Dios, como que es Dios que vino a solucionar el problema fundamental del hombre. Sois hijos de Dios. A vosotros, Dios, para vosotros ha preparado todas las respuestas. Bendigo para que os aferréis a esta palabra. Estos discípulos que lo conocían tenían la conclusión en que Cristo era la respuesta de Dios para el hombre, el Mesías, el que había de venir, el que iba a romper el velo, el que iba a abrir ese camino a Dios, el que a través de su sacrificio le iba a darnos el perdón de todos los pecados del pasado, presente y futuro, el que iba a romper toda cadena y atadura de Satanás y el destino que nos arrastraba al infierno, que nos hacía completamente infeliz. Ese era Cristo, Jesús. Ese Jesús era el Cristo, el que había de venir, ese Mesías. Ya le conocieron y le recibieron como dueño y Señor, como nuestro Salvador. Sobre estas personas vino la bendición de Dios. Sobre estas personas que entendieron esto y entendieron el plan de Dios, voy a decir más adelante, que es la salvación, ¿qué ocurrió? Dios continuamente derramó de su Espíritu sobre ellos y experimentaron la llenura del Espíritu Santo. Con ese poder que viene de Dios, fueron testigos hasta lo último de la tierra. Con ese poder, los cojos andaban, los ciegos abrían sus ojos, la gente era salva. Os bendigo para que recibáis estas respuestas en vuestras vidas, espiritualmente. No quiere decir que vais a coger un cojo de la mano y lo vais a levantar. Dios podría hacerlo a través de vosotros también. Pero no estoy hablando de esas respuestas, de que vais a ser libres, de que no vais a ser cojos, sino que vais a caminar espiritualmente. Os bendigo para que disfrutéis del Evangelio, porque lo es todo. Dios nos quiere dar respuestas, pero en nuestras vidas muchas veces vienen conflictos, crisis, problemas. ¿Por qué Dios permite todo esto? A través de toda situación, que veáis el horario de Dios en vuestra vida para entrar en la respuesta de 25 horas. Que no seáis engañados con el conflicto, la crisis o el problema, sino que entréis en la bendición espiritual de Dios. Vimos hace unas semanas cómo Satanás ataca a la gente, cómo Satanás ataca al creyente a través del miedo, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Te trae preocupaciones. Adán pecó y en el momento que pecó, comiendo de ese fruto, Adán y Eva quedaron separados de Dios. Se rompió lo fundamental en su vida. Ellos fueron creados para estar junto con Dios, pero no podían disfrutar más de Dios porque cayeron en pecado. Quedaron separados de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios que estaba en ellos, que les daba vida, fuerza y felicidad y paz, les abandonó por culpa del pecado y quedaron atrapados en las manos de Satanás. Y Satanás, desde ese momento, empezó a gobernar sus vidas y los engañaba, mostrándoles o haciéndoles ver cosas que puedan hacerles pensar que eso es el problema, pero realmente no lo era. ¿Cuál era el problema? Que eran débiles, que estaban desnudos, que podían tener miedo. Ese no era el problema, sino que estaban viviendo separados de Dios. Un pez tiene que estar en el agua para vivir. Fuera del agua puede tener hambre, puede tener frío, pero ponerle una manta por encima, darle de comer, no es su respuesta. Necesita entrar al agua para vivir. De igual manera el hombre. Tenemos muchos conflictos, crisis, problemas. Y pensamos que la respuesta es que Dios solucione esta situación. Realmente, ¿cuál es la verdadera respuesta? Que aunque venga un problema, esté bien. Los 7 remanentes en la Biblia, todos confesaron de la misma forma. Si el Señor me salvare, aleluya, pero aunque no me salvare, aunque no fuese así,
Nunca me voy a inclinar delante de ídolos. ¿Por qué? Jehová es mi Dios. Y es el Dios verdadero. Si Dios solucionara este problema, estupendo, pero aunque no fuera así, ¿qué quiere decir? Ya tenían la respuesta por adelantado. Disfrutaban de esta bendición continuamente, independientemente de que se les iba mejor o peor. No eran movidos o arrastrados por lo material, por el éxito, por el yo, sino que tenían la conclusión en Cristo, en el Evangelio. Y ahí eran libres, disfrutaban de esa respuesta. Por eso, invierte tu tiempo en lo espiritual, en escuchar los mensajes del púlpito, en escuchar los mensajes del pastor Ryu, en tu tiempo personal con Dios, donde puedas continuamente hacer fuerte el Evangelio en tu vida, en tu pensamiento, en tu corazón, para no ser arrastrado por estas cosas, que es verdad que son dificultades que están ahí, pero que no es la realidad espiritual que tú tienes. Si alguno seguramente, a lo mejor hasta no lo cree, pero vosotros sois gente que sois cumbre espiritual. Estáis espiritualmente en lo más alto. Tenéis a Dios que está con vosotros, que es más fuerte que cualquier otro espíritu o demonio. Y en el campo, ahí afuera, vemos como la gente haciendo brujería, llamando a los ancestros, llamando a los espíritus, parece que están conquistando, están influenciando en la cultura, con la música, con el arte, con las pinturas, con las películas. Están influenciando gente que se endemonia, gente que llama a espíritus, gente que hace rituales, que pone velitas, que mira las nubes, que llama a los ancestros. Y nosotros tenemos algo mucho mejor que todo eso. Dios con nosotros, el Espíritu de Dios. El Espíritu que gobierna sobre todo. Él es Rey de Reyes. Por eso, invierte tu tiempo en hacer fuerte esa relación con Dios, en hacer fuerte esa imagen de Dios en ti. Jeremías, que fue un profeta muy importante, vivió en un tiempo de crisis espiritual, donde el pueblo de Israel había perdido el Evangelio. Y él, a través de Dios, a través de Jeremías, restauró a Israel de nuevo, a Jerusalén. Por eso, Dios, ¿qué le dijo? Le dio palabra y le dijo, clama a mí y yo te responderé. Dios te ha preparado. Dios te ha dado el Evangelio. Dios abre tus ojos para que puedas ver el campo. Grandes cosas y ocultas, cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, ha preparado para ti, que va a hacer a través de ti. Qué grande es el Evangelio. Cada vez que lo pienso, cada vez que medito en él, qué grande es el Evangelio. Qué gran bendición he recibido yo. ¿Por qué? Porque he conocido a Cristo. Tengo que creer esto en mi corazón, entonces podré empezar a verlo. No soy yo, sino es el Evangelio en mi vida. No es que yo sea mejor, sino que Cristo me fortalece. No es que sea mejor que nadie o que a mí me vaya a ir mejor que a nadie. No se trata de esos estándares de que me vaya mejor, sino que en Cristo soy feliz, soy libre. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo en nosotros? Ha restaurado esa imagen de Dios. Cristo murió en la cruz. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué Jesucristo vino para ser camino para que la gente que cree en Él, a través de Él, pueda llegar al Padre? Porque estábamos separados de Dios. A través de Cristo, al creer en Jesucristo, la imagen de Dios es restaurada en mí. ¿Qué quiere decir? Ese Espíritu de Dios que abandonó al hombre regresa cuando yo recibo a Jesucristo. Aquel que tiene esta imagen de Dios recibe las respuestas de 25 horas. Aquel que tiene el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios que está en mí, el que empieza a obrar en tu vida. Solo déjale que obre. ¿Cómo puede hacer eso? Creyendo en Él. ¿Por qué Dios no puede obrar? Porque no le creemos. Y pienso que yo tengo que intervenir.
que yo tengo que solucionar esto y yo me ocupo de mis cosas. Deja que Dios se ocupe. Clama a mí y yo te responderé. Dios nos ha bendecido. Génesis 1:28, desde el principio, desde que nos creó, para fructificar la tierra, para llenarla, para sojuzgarla, para conquistar la tierra. Dios te ha bendecido para que puedas tener victoria en medio de toda situación, en todo campo, en toda circunstancia. Esa bendición de Dios está en ti. A través de Cristo ha sido restaurada en ti. Cristo vino, ¿para qué? Para que tengáis vida. Para que tengáis vida en Él. En el Evangelio está la vida. Por lo que cuando yo disfruto del Evangelio, ¿qué hay en mí? Vida, felicidad, paz, que es lo que trae el Evangelio. Dios dice hoy, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te mostrará su plan en el campo. Te mostrará aquello que Él ha preparado en el campo. ¿Qué ha preparado Dios en el campo? Discípulos. ¿Qué ha preparado Dios en el campo? Hechos 13:48. Aquellos que Él ha predestinado para salvación. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que Dios ha preparado? La salvación del hombre. La salvación de las personas. Dios ha preparado grandes cosas y ocultas para la salvación del hombre. Desde el principio, el hombre cayó en el pecado, Génesis 3, quedó separado de Dios y cayó bajo la obra de Satanás. Cayó en el engaño de Satanás que viene de forma muy astuta, como ángel de luz, mostrando cosas que parece que son buenas y no son buenas. Y lo único que hace es obrar para que mire el yo, mi beneficio, que a mí me vaya bien. Hasta dentro de la iglesia ha entrado. ¿Para qué? Para que miremos, oremos para que nos vaya bien. Ese es el fin, que a mí me vaya bien. Mi ego. Dios envió a Cristo, la simiente de la mujer, para que destruir la cabeza de la serpiente. Satanás continuamente obra, como en Génesis 6, para que la gente mire lo físico, lo material. Dios envió a Cristo para restaurar lo espiritual en nuestras vidas. Como en Génesis 11, el mundo vive centrado en el éxito, en un mejor puesto de trabajo, en una mejor posición. Claro, todo es mucho más cómodo. Pero Dios tiene grandes cosas ocultas preparadas para vuestras vidas que sobrepasa todo esto, como se lo mostró también a Abraham en Génesis 12 del 1 al 3. Si yo no disfruto del Evangelio, si yo no disfruto de Cristo, no tengo más remedio que vivir una vida esclavo de estas tres cosas. Aunque no quiera, es que me sienta mal el yo. Me sienta mal lo que otros me dicen, me sienta mal lo que me ocurre, me sienta mal la situación por la que estoy pasando y vivo en la herida. Si no disfruto de Cristo, no tengo más remedio que vivir una vida esclavo por el dinero, por lo material, por lo físico. Necesitamos dinero, necesitamos ropa, necesitamos comida para comer. Pero Dios, ¿qué dice? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo esto que sabe Dios que necesitáis mejor que vosotros, Él os lo dará. Clama a mí y yo te responderé. De verdad, poner por delante lo espiritual. ¿Por qué? Con lo material, con lo físico, con la comida, con el dinero que necesitamos también, con eso nunca podréis ser felices. Con eso nunca os sentiréis libres. Si no tengo la conclusión en Cristo, mirar a aquellos que tienen aquellos que parece que nosotros también deseamos. Eso les acaba destruyendo. De repente, mucho dinero y el dinero les acaba destruyendo. Mucha fama y la fama les acaba destruyendo. Destruye sus familias.
Dios ha preparado grandes cosas y ocultas. Clama a mí y yo te responderé. Esta promesa de Dios para ser libre de todo esto, para solucionar este problema, es Cristo, quien es Jesús. Cree en Él y podrás tener esa vida en el Evangelio. Cree en Él y serás libre de todo esto. Ese es el plan de Dios para con vosotros, para con todos nosotros. Dios quiere que este año recibáis esta respuesta de las 25 horas. Por eso, como yo decía antes en la conclusión, en el Salmo 92, 5, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Qué grandes son las obras que Dios está haciendo en mi vida. Que sea un año donde podáis ver esto. Enseguida, las personas, nosotros, me incluyo, muy rápidamente nos afligimos por la situación que se da, por el conflicto, por la crisis. Enseguida pensamos que es un problema esta situación, pero realmente Dios está haciendo su obra. Dios está guiando tu vida. Dios está guiando su iglesia. No penséis que es un problema. Por algo Dios lo ha permitido. Por algo algo quiere decir Dios a través de esta situación. Algo Dios ha preparado ahí detrás, algo oculto que todavía no vemos, pero que Dios ha preparado. ¿Por qué? Para salvar al hombre. Para salvar las siguientes generaciones. Para salvar al remanente. Por la evangelización del mundo. Por lo que no perdáis las fuerzas. No seáis engañados por los conflictos, crisis o problemas. Es un horario de Dios que va a pasar. Nosotros, hacia adelante. ¿Con qué? Con Cristo. Y entrar dentro de la respuesta de 25 horas. ¿Cómo lo tengo que hacer? Solo puede ser por gracia y a través de la fe. Pues voy a recibir gracia. Que sea el año donde esté ocupado recibiendo gracia. Que esté en el lugar donde se comparte la gracia. Que en mi día a día esté el tiempo de recibir gracia. Y veréis cómo vais a estar con ese estado espiritual en la cumbre para estar por encima de toda situación. Os bendigo para que realmente recibáis esta respuesta y esta palabra se esté cumpliendo en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día y por la palabra de hoy. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas hoy aquí reunidos, Señor, para que puedan encontrar mi respuesta de 25 horas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado, mi hoy, mi futuro te lo entrego a ti. La gracia de Dios a mí me superó. El deseo de Dios, la respuesta superó. El plan de Dios, mi labor superó. El pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes
Ruega levantar para ti, Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la llenura y la comunión del Espíritu Santo, esté sobre todo tu pueblo hoy aquí reunido, que desea con todo corazón recibir la respuesta de 25 horas. Sobre todos aquellos que hoy, delante tuya, claman a ti con el título de oración para recibir respuesta. Sobre todos los remanentes, sobre todos los discípulos esparcidos alrededor de todo el mundo. Que estas bendiciones estén junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.